Sí, la distensión de la cápsula de Gleason produce dolor y es uno de los elementos importantísimos cuando se está complicando un hematoma subcapsular de hígado. Si un hematoma subcapsular de hígado se está comenzando a complicar o aumentar el tamaño, duele. A ver, en una colangitis aguda hay siempre obstrucción para que dé colangitis aguda. No necesariamente. ¿En qué casos no? ¿La colangitis ascendente es transitoria o es permanente? Entonces vamos a hablar un poquito mejor. En las colangitis ascendentes, en las colangitis transitorias, ¿necesariamente hay obstrucción? No, ¿verdad que no? Es verdad lo que dice su compañero. Pero si yo tengo una colangitis permanente, como la colangitis del colédoco, la obstrucción del colédoco, donde hay la triada de Charcot, donde hay la pentada de Reynolds, ¿necesariamente hay obstrucción? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Sí, creo que necesariamente necesita haber una obstrucción. Sí, nuevamente tiene una obstrucción. O sea, tiene que haber una obstrucción, obligatoriamente, porque es permanente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo saber si existe o no existe obstrucción en el colédoco para tener una colangitis aguda? A través de imágenes, corrección. Sí, puede ser imágenes. La colangio, la colangioresonancia es la que se usa, pero ¿cómo podría yo saber clínicamente? ¿Podría saberlo clínicamente? ¿Se podría saber clínicamente? Quizá por la anamnesis de una comida grasosa y luego de No, eso, no, 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 no. Me refiero a síntomas. no. El dolor, el dolor. El dolor indica obstrucción. El dolor indica aumento de la presión intracanalicular. Indica aumento de la presión que se tiene en, en varios de los sitios que normalmente no hay. Entonces, es necesario que nosotros tengamos presente de que para que exista signos o síntomas en la vía biliar, no necesariamente tiene que haber obstrucción para los casos en los cuales es colangitis ascendentes transitorias, pero no para las que son permanentes.
¿Y por qué es necesaria la obstrucción? ¿Sabe alguien? ¿Aló? ¿Por qué es necesaria la obstrucción? En una colangitis. ¿Aló? 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 Sí se ha escuchado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que es una distensión propia Sí, pero la de distensión que causa. eh, dolor, a, a grosso modo. Sí, claro. Pero ese dolor implica que hay una obstrucción y que se está produciendo el aumento de gérmenes por centímetro cúbico de bilis. Así como en la orina, para llamar infección, tiene que haber 1 por 10 a la 6 gérmenes de Escherichia coli. Centímetro cúbico, también bilis. Tiene que haber 1 por 10 a la 6. Para que ustedes entiendan la historia natural de la infección. O sea, no va a haber infección si no hay una cantidad suficiente de gérmenes por centímetro cúbico. Entonces, colangitis, que es la inflamación de del conducto biliar de los colangiolos, no así del parénquima. Y esto yo lo ponía mucho en relevancia porque durante el COVID hemos tenido pacientes con microabscesos hepáticos. El microabsceso hepático no da dolor. El microabsceso hepático no da fiebre. El microabsceso hepático no da distensión de la vía biliar, porque el ingreso es por contigüidad a través de la vesícula, pero ha llevado muchas veces a conjeturas erróneas de ver que una colangitis termine siendo considerada como tal con colangioresonancia normal. Podría decir yo que hay colangitis si no hay distensión de la vía biliar, colangitis obstructiva me refiero. No se podría. Entonces, en el hospital hay, si ustedes buscan, van a encontrar que hay diagnósticos que, que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, pacientes que tienen microabscesos hepáticos y les ponen colangitis. Cuando la colangitis es del estroma, no es del parénquima, tan solo por ponerse amarillos. Entonces, este tipo de clases invertidas sirven para una cosa muy importante. No es para revisar el tema, sino es para poder aclarar los, los términos que no están bien, porque se los pueden tomar en algún otro lugar, en algún otro momento y va a surgir problemas. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando decimos enteparenquinitis o, o estroma, porque si nosotros no tenemos cuidado en esto, vamos a estar diciendo otras cosas. No sé si hasta ahora entendieron lo que les quiero decir. ¿Aló?
Sí, doctor. ¿Entendieron lo que les quiero decir? Que no siempre se debe catalogar a un paciente histérico como una colangitis hasta que yo no demuestre que hay obstrucción, que no hay obstrucción en la vía biliar. Si no hay obstrucción en la vía biliar, no podría yo llamarle que es una colangitis. A eso voy. Que puede haber colangitis ascendentes transitorias en el caso de una CEPRE, en donde se produce infección porque el papilótomo ha cortado la papila y ha ascendido gérmenes. Y otro de los elementos de diagnóstico que tienen que aprender es que cuando se produce un ascenso de gérmenes de la vesícula al hígado, necesariamente tiene que haber adenomiosis. La adenomiosis son digitaciones de la vesícula que ascienden hacia el hígado y constituyen comunicaciones. Y esas comunicaciones que por estos defectos llegue gérmenes hacia el hígado, pero como la entrada es única desde uno en uno, la necrosis que produce en el hígado, porque la célula se suicida, entra en apoptosis, esta necrosis que se produce no produce la cantidad de interleuquinas 1, 7, 10 y la 20, la cantidad suficiente como para producir fiebre. O sea, si alguien mira a alguien que está amarillo y que no tiene fiebre, debe empezar a sospechar, y que el paciente no tiene dolor, debe empezar a sospechar que el problema no está no está en el conducto. Por eso quería yo aclarar esto de la vía biliar, el parénquima, el estroma, porque solamente a veces se ve dolor, ictericia y fiebre, o en todo caso se asume que tiene dolor, se asume que tiene ictericia y se asume que tiene fiebre, ¿no? O sea, tiene cálculos o ha sido operado, y entonces sí debe entrar como diagnóstico diferencial. Y el elemento importantísimo para eso, para determinar si hay o no, es la colangioresonancia. ¿Alguien puede decirme qué es la colangioresonancia? ¿Aló? 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 Sí, doctor. ¿Qué es la colangioresonancia? No, es un examen donde se usa contraste y bueno, lo que se trata de hacer pues no es pintar la vía biliar. No, esa es colangiografía. ¿Qué es colangioresonancia? ¿Qué se utiliza? ¿Qué se utiliza para colangioresonancia? ¿Sabes? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, entonces solo Ahora sería me o sea, la escuchas. resonancia. Sí, pero ¿qué se utiliza para la colangioresonancia? No se utiliza sustancia de contraste.
se utiliza gadolinio. El gadolinio es una sustancia que está clasificada en la tabla periódica entre las tierras raras y al momento de pasar el paciente por la zona donde está, que tiene preferencia por la vía y por la bilis, resuena. Y esta resolución hace que pinte las biliares, pero no porque pinta, sino porque resuena y hace que las vías biliares se puedan ver. Es diferente a cuando se hace una colangografía intraoperaria o se hace una colangografía transfer, donde se utiliza sustancias iodadas como la adenina o como está en las en los catálogos como sustancia de marca, ¿no? Que es el uromirón o también el IPAC, o sea, son sustancias que tienen diferentes tonos, pero cuya base de pintar es lo que está diciendo. O sea, pinta porque esa sustancia da color. En el otro, el gadolinio, en la resonancia, es porque resuena, como tierra rara, resuena. Esa tierra rara hace que cuando el paciente pasa por debajo de del resonador, se produzca esta resonancia que impregna de radioactividad esa zona y produce la opacidad. Por eso es tan específica y tiene tanta sensibilidad la colangioresonancia. Y es utilizada como col estándar para la vía biliar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se lo he escuchado. Hablando de colangitis aguda, grave o moderada, ¿qué es lo que ustedes tienen como definición de esto? ¿Qué es una colangitis? Algo que pueda englobar todo. Bueno, la colangitis grave se ve más que todo caracterizada por un daño orgánico o una alteración, ¿no?, del estado cardiovascular, neurológico, daño orgánico. Y bueno, la moderada son valores de laboratorio que exceden a los niveles normales. ¿Cómo lo dirías en este tiempo en que todo está a nivel molecular y todas las definiciones tienen un punto especial hacia los endotelios? ¿Qué sería para ti una colangitis grave? Que tiene afectación sistémica. Ajá, está bien. Pero el daño, ¿dónde está? Yo acepto que hasta el ciclo pasado, pues se diga que el colédoco se inflama, sí, que se produce gérmenes también. Pero en este tiempo, ¿cómo se le llama a la disfunción orgánica múltiple? Se le llama daño endotelial múltiple. O sea, el daño endotelial múltiple involucra a todos los sistemas, como usted ha dicho. Involucra en un proceso inflamatorio que disfunciona la célula. Entonces, lo que se conoce últimamente como daño
como falla orgánica múltiple o daño múltiple sistémico, es una lesión endotelial múltiple, ¿no? Entonces, ya que sabemos que es un daño endotelial múltiple y las repercusiones que puede tener, entonces, este daño endotelial múltiple que se encuentra en todos los endotelios provoca la muerte, sí. Antes se creía que lo que se producía era un daño en el colédoco, y ese daño en el colédoco era el que producía el daño endotelial múltiple. Es cierto, pero es el daño endotelial múltiple multisistémico, como ustedes han dicho, el que hace tan peligroso a una endotelitis dentro del colédoco. Otro de los elementos que tiene que tener en cuenta es que lo que hace que a ver, ¿qué diferencia hay entre un paciente histérico con parenquimitis y un paciente histérico con colangitis? Aparte del dolor. Una diferencia más. El tipo de bilirrubina. Sí, claro. En una puede ser indirecta, pero indirecta con la directa a una proporción, y en la otra a predominio totalmente directo, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, una hepatitis, tanto la bilirrubina indirecta como la directa tienen un patrón casi como de 40-50, algo así. O sea, no es mucha la diferencia. A diferencia de lo del colédoco, en donde predomina la obstrucción, en donde es a predominio directo. Sí, eso es exactamente lo que quería que ustedes sepan. Pero deben de tener en cuenta que la Escherichia coli enterotoxigénica puede pasar a enteropatógena en cualquier momento y desencadenar un daño de insuficiencia hepática en el microabsceso, tanto como en la colangitis. Por eso que se parecen en ese punto. En ese punto en el cual los dos pueden producir un daño multisistémico, se habla de uno de los elementos que tiene la Escherichia coli y que desencadena toda la cascada de la coagulación. Se llama el factor Hartmann. El factor Hartmann es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque la producción del factor Hartmann no guarda relación con la cantidad de Escherichia coli. Puede haber mucho Escherichia coli, más de 1/10⁻⁶, y no haber factor Hartmann y el paciente no entrar en colangitis. Eso lo han visto muchas veces en el hospital. Pacientes que tienen dolor, tienen ictericia, tienen fiebre y no entran en sepsis. Hay otros pacientes que no tienen tanto dolor, que no tienen tanta ictericia, pero entran en sepsis. Esto es por el tipo de Escherichia coli que tienen. Si es una Escherichia coli enterotoxigénica, no va a llegar tan rápidamente a hacer una sepsis como lo hace la Escherichia coli enteropatógena. Entonces, es muy importante que ustedes sepan de que quien tiene una disfunción hepática o tiene una colangitis aguda grave con pentada de Reynolds es seguramente una Escherichia coli enteropatógena. Y esa Escherichia coli enteropatógena es muy importante porque
porque no guarda relación con la cantidad de gérmenes por centímetro cúbico de virus. Entonces, esto lo vemos algunas veces, lo vemos en infecciones urinarias, por ejemplo. Hay pacientes con infecciones urinarias con 1 por 10 a la 6, con bastante frecuencia, y el paciente está asintomático. Y en otros casos, en donde hay 1 por 10 a la 3 o a la 4, el paciente está séptico, está chocado. Y depende mucho de qué Escherichia coli están hablando, enterotoxigénica o enteropatógena. ¿Me entendieron esta parte? ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Entonces, no solamente ya interviene la obstrucción, interviene el tipo de germen. Y no es igual tampoco un paciente que ha sido operado de una colecistectomía, ¿no? En donde el germen baja, pero tiene que haber obstrucción. Si no hay obstrucción, no le va a dar tiempo a que tenga 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 es la dosis infectante. Siempre tienen que saber eso. Y eso lo ven en todos los informes urinarios que dice que tienen más de 100.000 colonias. 1 por 10 a la 5. Tiene más de 100.000 colonias. Cuando tiene más de 100.000 colonias, recién se habla de una infección. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí se lo entiende, doctor. Sí, pero la gravedad no tiene mucho que ver con la cantidad. Tiene que ver con el germen. Por ejemplo, en el caso de una pancreatitis aguda, ya no se hacen más operaciones en el páncreas, porque antes se abría el estuche, se colocaba un tubo en un lado, otro tubo en otro lado y se lavaba. Y esto resultó siendo mortal, porque se infecta. La necrosis que se produce en el páncreas, en una pancreatitis necrótica o necrohemorrágica, es una pancreatitis aséptica. ¿Y por qué con los días el paciente se ponía mal? Llegaron a la conclusión que la falta de metionina en las vellosidades del intestino, desde el ángulo de Trice hasta más o menos 80 centímetros hacia abajo, se perdía el borde del cepillo. Y al perderse el borde del cepillo, se produce el cambio de Escherichia coli enterotoxigénica a enteropatógena. Y la enteropatógena sí tiene los elementos como para infectar esta cantidad de necrosis en el páncreas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta no solamente la cantidad, no solamente la obstrucción, sino el tipo de germen. ¿Sí? Porque en el hospital ustedes ven a gente caminando y está amarillo y tiene cálculo. Esas personas, si hicieran un trabajo, encontrarían que es Escherichia coli entero toxigénica y no enteropatógena. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, por favor? Por mi ¿Aló? parte no, doctor, pero quizá mis compañeros tengan alguna pregunta. A ver, por favor. Algo revisamos en la mañana con sus compañeros, porque a veces hay necrosis hepática y buscaron de que de 250 a 300 por 10 a la 11, esa es la cantidad y la masa de hepatocitos en el hígado. Y que necesitábamos el 75% de disfunción de hepatocitos
para entrar en insuficiencia hepática. Esto es muy importante, porque entonces cualquiera no puede entrar en insuficiencia hepática y que demora tiempo, salvo aquellas que son agudas por medicamentos, como dijo claramente una de sus compañeras en la mañana, medicamentosa, puede ser toxigénica, puede ser autoinmune. Esas son diferentes formas, pero necesita el 70%, y para entrar en insuficiencia el 70% no es de un día para otro. Demora semanas, demora meses a veces. Los abscesos demoran semanas y las necrosis demoran meses. No es tan fácil que un hígado sucumba. Entonces, cuando les pregunten a ustedes sobre microabscesos hepáticos, tienen que entender que es una lucha en la cual el hepatocito se entra en apoptosis. Por eso el virus de la hepatitis A no es igual que el de B y tampoco el B es igual que el del delta. Estos que son delta y son otros virus hepatotróficos, ¿no? Hepatotropos que van hacia el hígado, se diferencian por esto, esencialmente, por la cantidad de causar necrosis ante una invasión viral. Entonces, no toda ictericia es colangitis. No toda ictericia es de colédoco. Pero, ¿qué diferencia semiológica puedo tener yo en una posta o en un centro de salud en donde me venga alguien histérico? Lo importante es el dolor. Si hay dolor, debo pensar en que está obstruida. Y si hay obstrucción, hay aumento de gérmenes. Y si hay aumento de gérmenes, puede virar hacia Escherichia coli enteropatógena, y esto puede conllevar a una colangitis grave, ¿no? Que ustedes conocen como beta Reynolds. Algo que quisiera preguntar, aparte de esto, ¿no les gustaría saber si hay o no hay una manera rápida de solucionar una colangitis? Si estuvieran en algún lugar. Sí sería interesante, doctor. ¿Cómo se hace? Claro. A ver, lo que yo necesito es que a nivel de la papila no esté obstruyendo el cálculo. Entonces, si yo le voy a hacer a un paciente que está grave, a un paciente que no va a soportar una operación o una endoscopía más papilo, simplemente le colocamos algo, y eso se llama stent. El stent es una prótesis que ingresa, tiene la forma de un cable de corriente, pero sin el alambre, que termina en punta y que ingresa hacia esa zona y la permanece abierta. Le llaman PICK-stent algunos porque tiene la forma de la cola del chancho, y esto permite abrir la papila. Entonces sí se puede haciendo una endoscopía sin hacer un drenaje externo, mediante estos elementos que se llaman stent, ¿no? ¿Aló? Sí, esto se hace con bastante frecuencia cuando el paciente está muy grave, se le coloca un stent en la vía biliar. Y eso asegura que el paciente ya no tenga presión en la vía biliar y que pueda pasar su colangitis inmediatamente. Porque la colangitis es obstrucción. Y si yo le coloco un stent que abre el colédoco en la parte de la ampolla váter,
Entonces, estoy quitando la obstrucción y el paciente no hace problemas, ¿no? No va a tener problemas. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Son 10:34, a ver. Dos preguntas más. A ver, para que puedan ir a descansar. Doctor, tengo una pregunta. En caso de pacientes muy añosos o inmunodeprimidos, ¿cómo se sabe si hay una colangitis? Porque no suele haber fiebre. Muy bien. Sí, eso está muy bien, lo que has dicho. Se sabe que hay una colangitis porque el paciente está histérico y sus funciones vitales caen al suelo. Está hipotenso, taquicárdico, empieza a sangrar las plaquetas, le toman un hemograma y tienen el hemograma, las plaquetas bajas y empiezan a actuar los factores de coagulación. Pero no hace fiebre, es cierto, no hace fiebre. Los pacientes mientras mayores son, la cantidad de interleuquinas no son lo suficientemente para producir fiebre. Sí, tiene razón. Y eso para, para poder sospecharla hay que correr hacia la presión, hacia la saturación, hacia el pulso, hacia el estado de conciencia. ¿Algo más? Creo que todo claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para dar por concluido? Bueno, si tienen alguna pregunta, porque siempre hay, yo estoy en el Hospital Regional Honor Delgado para lo que quieran, y si quieren entrar a ver un colédoco, pues vayan en las guardias en que estamos y podrán entrar. De todas maneras, muchísimas gracias y por permitirme hablarles a ustedes sobre estas cosas que son diferentes a todo lo que han escuchado, ¿no? Es para lo que se ha hecho la aula inversa. La aula inversa se ha hecho para poder darles algo más que lo que reciben en las clases. Muchas gracias, muy amable. Que tengan Gracias, buenas noches. doctor. Buenas Que noches. tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Muy